Saludos fraternales en Cristo. Nuevamente su servidor Harry Villas. Es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentre a través de esta emisión de la tercera palabra o frase que Jesús pronunció estando en la misma crucifixión. Vamos a ir directamente en esta ocasión a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan en el capítulo 19, los versículos 26 y 27 que dicen así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias te damos nuevamente por este texto bíblico que hemos acabado de leer. Muy conocido, muy leído, muy reflexionado cada año de manera especial en un día como hoy. Pero nosotros queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestro entendimiento de todos nosotros y que podamos extraer de él una palabra fresca que renueve nuestro ser, Señor, y que nos habilite, nos capacite y nos impulse a hacer la tarea que tenemos por delante. Gracias, Señor, porque eres fiel. Por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido tu bendición donde quiera se encuentre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta tercera palabra y la sintetizo de la siguiente manera. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Insisto, Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Nuevamente, un propósito específico para delimitar el mensaje o la reflexión de esta hora. Señalar la manera en que Jesús se condujo en su vida familiar. Nos vamos mudando a un contexto más íntimo, más cercano, que era la familia de Jesús. Y tenemos ahí, siendo él, por supuesto, el primogénito de María, el hijo primogénito de María especial, aunque engendrado, como sabemos y creemos, por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no descuidó su preocupación y cuidados por su madre, con quien estaba íntimamente vinculado en o por su naturaleza humana. Y al prever la soledad ante su partida, al prever la soledad de su madre ante su partida y el dolor, por supuesto, de su muerte, hace los preparativos para que su progenitora, María en este caso, reciba los cuidados y la compañía requerida, encargándosela a uno de sus discípulos más cercanos, con lo que demostraba honrarla como Dios manda, honrar a su madre, a su padre, como Dios manda en su palabra. Bajo el título Un hijo compasivo. No solo un gran salvador, un buen hijo que sabe honrar a su madre, hemos puesto como tema. No solo un gran salvador, un buen hijo que sabe honrar a su madre. Me quiero referir a manera de introducción todas esas facetas, podríamos decir, o los aspectos que Jesús cumplió como Dios hombre, en la parte divina, como participante de la naturaleza divina o teniendo la naturaleza divina, realizó obras prodigiosas, milagros, ¿verdad? Enseñó como ningún otro maestro pudo haber enseñado la palabra. Decían los escribas, como quien tiene autoridad, ¿verdad? Enseñaba la palabra. Dios hizo milagros de multiplicación en la alimentación de panes y de peces, etcétera. Caminó sobre las aguas. Toda esta parte espiritual, sobrenatural que se evidencia y se evidenció de manera específica en aquellos días mientras él estuvo aquí en la tierra. Pero no se distancia Jesús en su parte humana de su vivencia familiar. Y yo quiero referirme ya directamente al primer punto que dice: Jesús es consistente con los valores de la vida familiar. Fue un hombre en su naturaleza humana que estuvo siempre cerca de sus congéneres, ¿verdad? Visitaba y tenía amistad con Lázaro, su amigo, y sus hermanas Marta y María. Entró en la casa de Jairo para hacer la sanidad de su hija que había muerto y resucitarla. Resucitó un muerto mientras su madre lo llevaba en el féretro a ese joven, etcétera. Podríamos mencionar algunos aspectos de la vida de Jesús que se preocupaba por los asuntos de la familia. Y por eso le hemos puesto esto consistente con los valores de la vida familiar, no es ajeno. No era un extraterrestre, no solamente era un enviado del cielo y que llevó una vida ajena a los dolores o a las necesidades de la gente. Todo lo contrario. Eso nos lleva a un segundo punto. Estaba estrechamente vinculado a María en su naturaleza humana.
quiero que entendamos esta parte. En la parte humana de Jesús, él había estado en el vientre de María por 9 meses, como cualquiera de nosotros los seres humanos. Algunos quizás un poco menos de tiempo, pero todos de una manera indescriptible que a veces no podemos explicarnos el amor que puede tener un hijo hacia un padre o una madre de manera especial, o el amor de una madre hacia un hijo que lo ha llevado, lo ha cargado en el vientre durante todo ese tiempo. Inclusive la ciencia reporta que los cuidados de los primeros meses de gestación son muy importantes para lo que va a ser ese individuo en su posteridad, en sus años de juventud, de adulto. Asimismo, cuando se maltrata a una mujer en este periodo de gestación, se puede causar trauma a esa criatura que podría subsistir hasta el resto de su vida terrenal. Entonces podemos entender que Jesús estaba sintiendo en su propia carne, si podría, en su propia humanidad, en su naturaleza humana, el tener que desprenderse de esa mujer que le había prodigado todos los cuidados y todo ese amor, y que fielmente estaba, entre otras mujeres allí, y Juan, el discípulo amado, delante de la crucifixión, contemplando toda esa escena horrenda. No obstante, Jesús no se cruza de brazos, no permanece impávido ante esta situación, sino que allí, en ese dolor, cuando muchos quizás pensarían que él estaba preocupado más de su propia seguridad, de su salvación o de su bienestar, él está echando una mirada hacia el frente y se conduele de la necesidad de una mujer que iba a quedar sola. Muchos creen que ya estaba viuda, que José, su padre adoptivo, podríamos decir, ya había partido de alguna enfermedad. No lo sabemos exactamente, la Biblia no nos lo revela. Sin embargo, estaba una mujer sola. Sus hermanos, los hijos de María, que había tenido con José, eran incrédulos y no estaban allí tampoco. Estaban unos pocos creyentes, entre esos la mayoría eran mujeres. Y sin embargo, Jesús está preocupado por su madre, para los cuidados y la compañía de esta, y se la entrega, podríamos decir, a un discípulo cercano, a un hombre de confianza que la iba a recibir en su hogar para prodigarles los cuidados y la compañía necesaria. Quiero ir directamente a una aplicación en todo esto. Primero, reiterar la capacidad de Jesús, su amor por sobre todo y su compasión, como lo expreso en el título de esta reflexión, que nos debe llevar a nosotros los creyentes también, que muchas veces nos ocupamos en los asuntos espirituales y nos dejamos en algunos momentos embargar por las situaciones del mundo, y muchas veces podemos descuidar a aquellos seres, de manera especial a nuestros padres que nos dieron el ser, y de manera específica a nuestras madres que nos dieron la vida y que nos tuvieron en sus vientres benditos, y que por esos cuidados y ese amor somos los que somos y estamos donde estamos. Y yo quiero, hermano, que tú me escuchas ahora mismo, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, discípulo de Jesús o no discípulo de Jesús, que tú puedas reflexionar en esta hora, porque hay un valor permanente en la Escritura y una bendición y promesa para todo aquel que honra a su padre y a su madre. Es un mandamiento con promesa, dice la Escritura, para que seas de larga vida sobre la tierra y que todo te vaya bien. Yo quiero hacer una oración para que Dios siempre nos dé ese enfoque, que por más espirituales que podríamos considerarnos o ocuparnos en asuntos que conllevan a la vida eterna, no descuidemos la parte humana que Jesús jamás descuidó. Padre, gracias por esta tarde y que nos has dado la oportunidad nuevamente de llevar adelante esta tercera reflexión. Señor, yo quiero orar por nosotros, los creyentes, y por los que no lo son, por los discípulos y por aquellos que están escuchando y son oyentes o simpatizantes del Evangelio. Señor, que nos haga siempre sensibles a esta realidad, que mientras estamos y estemos en esta vida terrenal, tenemos responsabilidad de manera especial con nuestros progenitores, que seamos obedientes a ese mandato si queremos tener vida abundante, vida rica y llena de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Jesucristo, por ese ejemplo que nos ha dado siempre. En el nombre de Jesús, amén.